Buenos días a todos. Yo soy Eduardo Lepíscopo, pertenezco a la Regional Rosario de APRESID y están todos invitados a participar de nuestras reuniones mensuales y recorridas de campo. Para ello tienen que anotarse o avisar a nuestra sede central y los llamaremos por teléfono y coordinaremos el día y la hora que hacemos la reunión. Vamos a dar comienzo al último taller de este congreso. Le agradecemos mucho que hayan venido. Y voy a presentar al ingeniero Lucas Abdala, es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Es becario doctoral en Ciencias Agrarias desde abril de 2016 hasta el día de la fecha. Está realizando su tesis sobre diferencias genotípicas en calidad de granos de maíz para molienda seca y lo vamos a escuchar su disertación sobre manejo de maíz Flint. Él va a hablar unos 20 minutos y luego va a haber un espacio de otro tanto para preguntas. Les voy a agradecer que obviamente no fumen en la sala y apaguen los celulares. Lucas. ¿Listo? Dale, perfecto. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos ustedes por estar acá presentes. La verdad que estar hoy acá y poder compartir las cosas que venimos haciendo junto con todo el equipo, el GIMUS, el que dirige Lucas Borrás, es algo muy bueno y sinceramente espero que se puedan llevar algo de esta charla. Bueno, la charla está dividida en tres partes. Voy a arrancar haciendo una base teórica sobre cuáles son los atributos relevantes de calidad de grano, o sea, cuáles son los atributos que mira la industria. Después ¿Se escucha bien? Después voy a seguir hablando de la actualidad del manejo maíz Flint y después voy a hacer la mayor parte de mi charla hablando sobre las prácticas de manejo y cómo estas impactan en la calidad. Bueno, cuando hablamos de calidad de grano nos hacemos referencia a la norma Flint. Esta norma tiene tres atributos que cada lote de maíz para alcanzar la norma debe cumplir estos tres atributos. El primero es peso hectolítrico. La norma nos exige un mínimo de 76 kilos por hectolitro. En la foto lo que vemos es la balanza de Shopper. La balanza tiene un volumen definido. Lo que hacemos prácticamente es pesar cuántos granos entran en ese volumen definido. Es una prueba relativamente sencilla de hacer. La segunda prueba es índice de flotación. La norma nos exige un máximo de 25%. ¿Qué significa ese 25%? Significa que de los 100 granitos que yo voy a estar colocando en un vasito de precipitado que tiene una determinada solución, como máximo flotan 25. También es una prueba relativamente fácil de hacer. Finalmente, el tercer atributo importante de la norma es vitriosidad. La norma nos exige un valor mínimo del 92%. ¿Qué significa ese 92? Que de 100 granitos que yo voy a estar analizando, 92 deben ser vítrios. ¿Y qué es un grano vitrio? Un grano vitrio es un grano que debe cumplir tres requisitos. Primero debe tener la corona lisa. Después, una vez que le hacemos un corte longitudinal, debe tener mayor proporción de endosperma córneo y además que se conecte en la parte apical. En esta foto lo que vemos es un grano dentado y con mayor proporción de amiláceo que no calificaría como un vitrio. Resumiendo, un lote de maíz que alcanza estos tres atributos es un lote de maíz que alcanza la norma Flint. Sin embargo, hay otro atributo que es relevante, que es bien relevante para la industria, que es el valor de retención en zarandas. Lo que vemos en la imagen es un shaker, es el agitador, que es el instrumento que me permite a mí hacer la prueba. El shaker lo que tiene es una zaranda con un calibre determinado, yo pongo un volumen inicial de maíz, ese agitador se va a estar agitando durante 2 minutos y finalmente voy a pesar lo que queda en la parte apical, en la parte de arriba. Acá tenemos dos ejemplos, una zaranda donde quedó retenido 20, pongámosle, si pusimos 100 gramos de maíz y quedaron 20 retenidos, la zaranda es del 20%, es un valor bajo. Y en el otro ejemplo tenemos una muestra con una muy buena zaranda del 75%. La industria nos exige que el lote tenga mayor o igual al 50%.
Resumiendo, si yo tengo un lote de maíz que tiene un peso hectolítrico mínimo de 76 kilos por hectolitro, un índice de floración como máximo 25, una vitrosidad mínima del 92% y una retención en zarandas mayor o igual al 50%, tengo un lote que tiene óptima calidad molinera. Bueno, en la actualidad se siembran alrededor de 120 a 150.000 hectáreas de maíz Flint no GMO. Gran parte de este maíz se exporta a Europa. Otra parte queda en el mercado local. Arcor utiliza este maíz para hacer polenta. El productor que hace maíz debe estar mirando, debe apuntar no solo al rendimiento, sino que a la calidad del grano que está produciendo. Y cuando hablamos de calidad de grano, algo que es importante es que a lo largo del tiempo han existido grandes variaciones en los atributos de calidad. Un poco lo que voy a mostrar acá es cómo en la Argentina tradicionalmente había maíces colorados duros y cómo hoy en la actualidad, si vamos a un lote, lo más probable es que sea un maíz dentado amarillo. Un poco eso lo voy a explicar con estos gráficos. Acá en cada gráfico lo que tenemos es los 4 atributos que mencioné anteriormente con respecto al año de liberación. Es decir, para hacer este ensayo lo que hicimos fue sembrar un montón de genotipos nuevos y viejos. Los testeamos en las mismas condiciones y bueno, les medimos cómo fue variando la calidad a lo largo del tiempo. Lo que vemos es, para peso hectolítrico, nos dice que a lo largo del tiempo, a medida que nos acercamos a los genotipos modernos, este valor fue disminuyendo significativamente. Pero sin embargo nos mantenemos en valores altos. Cuando vamos a índice de flotación, lo que vemos es que a medida que nos acercamos a los genotipos modernos, el valor fue aumentando y encima se observa mayor variabilidad en los datos. Las rayitas son el valor exigido por la norma. En ese caso lo que vemos es que los genotipos más antiguos en general no tenían problemas para superar flotación, mientras que ya los actuales ya están por encima de ese valor exigido por la norma. Cuando vamos a vitrosidad, acá se ve claramente cómo los genotipos más antiguos tenían valores muy altos de vitrosidad y cómo va disminuyendo a lo largo que nos acercamos a la actualidad. En general los genotipos actuales tienen valores de vitrosidad del 0 al 20%. O sea que si yo agarraba los 100 granitos y los 100 granitos eran todos maíces dentados, todo endosperma miláceo. Y se ve claro cómo los genotipos más actuales están muy lejos de cumplir el valor de la norma, del 92%. Y finalmente, cuando vamos a la retención de zaranda, vemos que a medida que nos acercamos a los genotipos modernos, es significativa esa disminución, bajan los valores de zaranda, pero en general nos mantenemos en valores altos. Y de verdad, o sea, ¿cómo explicamos esto? O sea, ¿por qué pasó esto en la Argentina? Bueno, creo que un poco lo explica esta gráfica. Acá tenemos rendimientos en función del tiempo. Y se ve claramente cómo el rendimiento fue incrementándose a medida que nos acercamos a la actualidad. Un genotipo del 65 estaba rindiendo 8.000 kilos y hoy un genotipo actual está rindiendo cerca de 13.000 kilos. Se ve claramente cómo el mejorador lo que fue haciendo fue seleccionar por rendimiento y dejó de lado la calidad. Bueno, y un poco la pregunta que me trae hoy acá es cómo logramos producir maíces de alta calidad hoy en día. Ya vimos que la calidad de grano para molienda seca fue disminuyendo a lo largo del tiempo. Bueno, ¿qué hacemos hoy? Bueno, la respuesta es, eligiendo adecuadamente cada una de las prácticas de manejo. Es importante conocer cómo cada una de las prácticas de manejo impacta en la calidad. Bueno, la primera práctica de manejo que vamos a ver es fecha de siembra. Hoy en día, gran parte de los productores están sembrando más tarde, están buscando mayor estabilidad. Bueno, el 60% del maíz en la Argentina se siembra en fecha tardía. Y la pregunta que nos hicimos nosotros es, ¿qué pasa con la calidad? ¿Podemos alcanzar la calidad, la calidad de grano en maíces tardíos? Bueno, hicimos un experimento. Sembramos varios genotipos dentados, de Monsanto, de Nidera, de Pioneer, Syngenta, y varios genotipos Flint. Tenemos de Nidera, Rusticana, Syngenta, de Aca. Hay un montón, son todos los genotipos que conseguimos para la zona. Todos estos genotipos lo que hicimos, los sembramos en 2 campañas. Cada campaña tiene una fecha temprana tradicional y una fecha tardía. Bueno, cuando vamos a los resultados, acá la idea no es detenerme específicamente a ver valores, sino un poco las tendencias. Acá lo que tenemos es rendimiento en función de la fecha de siembra, temprano y tardío, para aquellos genotipos que no variaron significativamente y para aquellos que sí lo hicieron. Acá se ve básicamente que la mayoría de los genotipos, a medida que atrasamos la fecha de siembra, disminuyeron el rendimiento. O sea, en temprano rindieron más que los tardíos y únicamente 4 genotipos no tuvieron diferencias de estadísticas. Pero bueno, un poco la tendencia se ve de que
de que cae un poquito. Por lo que en este set de datos vimos que un atraso en la fecha de siembra nos generó un menor rinde que fue de alrededor del 15%. Cuando vamos a los atributos de calidad, acá es lo mismo. Voy a mostrar para cada uno de los atributos de calidad cómo varió en función de ambas fechas. Tenemos peso hectolítrico para aquellos genotipos que no variaron significativamente y para aquellos que sí lo hicieron. Y acá se ve que todos los genotipos, cuando comparamos ambas fechas, mantuvieron el peso hectolítrico. Y uno solo varió significativamente. Cuando vemos índice de flotación, un poco lo mismo. Únicamente 3 genotipos variaron el valor a medida que atrasamos la fecha de siembra, mientras que la mayoría lo mantuvo en ambas fechas. Vitrosidad. Bueno, acá prácticamente lo mismo. 3 genotipos variaron significativamente cuando atrasamos la fecha de siembra, disminuyeron el valor, pero en general los genotipos que tenían valores altos de vitrosidad lo mantuvieron y los genotipos que tuvieron bajos valores de vitrosidad también lo hicieron. Y finalmente, retención en zarandas, vemos que la mayoría de los genotipos no varió en este valor cuando comparamos ambas fechas, mientras que 2 genotipos sí lo hicieron. Bueno, lo que hicimos acá hice el promedio de todos los genotipos en fecha temprana y todos los genotipos en fecha tardía. Y lo que vimos es, cuando comparamos peso hectolítrico, vemos que el valor es el mismo. Cuando vamos a índice de flotación, lo mismo, 9% para ambas fechas. Cuando vamos a vitrosidad, es prácticamente lo mismo, es 66 contra 62, prácticamente no varió. Y retención de zarandas también, solo por esos 2 genotipos que varió significativamente cada un poco, pero de verdad podemos concluir que prácticamente la calidad no se ve afectada cuando trazamos la fecha de siembra. Y el mensaje que quiero dejar acá es que nosotros con este experimento lo que pudimos demostrar es que si sembramos tarde un genotipo Flynn, vamos a alcanzar los atributos físicos que nos exigen. Pero bueno, no voy a entrar en detalle con otros problemas que pueda haber sembrando tarde, pero bueno, la calidad física la podemos alcanzar sin ningún problema. Otra práctica de manejo importante es fertilización con nitrógeno. Ahora voy a presentar unos datos de Santiago Tamaño que están publicados en Agronomy Journal, una publicación muy interesante. Si alguien la quiera, me la pide a mí o cualquiera. Acá lo que se evaluaron fueron 2 genotipos en 2 campañas y con 3 tratamientos de nitrógeno. Lo que vemos acá es que a medida que aumentamos el nivel de nitrógeno, el rendimiento aumenta. Esto un poco lo sabemos todos. Pero bueno, ¿qué pasa con la calidad? Cuando aumentamos el nitrógeno, el peso hectolítrico aumenta. Cuando vamos a índice de flotación, lo mismo, más nitrógeno disminuye, mejora el atributo de calidad, disminuye la flotación. Nosotros queremos que sea lo menor posible. Cuando vamos a vitrosidad, lo mismo, mayores niveles de nitrógeno mejora la vitrosidad del grano. Y finalmente, retención en zarandas, también más nitrógeno mejora la retención en zarandas también. Por lo que podemos concluir que una adecuada fertilización nitrogenada nos mejora la calidad. Y acá el mensaje que quiero dejar es que cuando pensamos en fertilizar un maíz, que estamos apuntando a maximizar la calidad, el concepto es que tiene que ser un manejo agresivo. Tenemos que fertilizar con nitrógeno porque sabemos que nos va a impactar en la calidad. Si nos quedamos cortos con nitrógeno, no vamos a estar alcanzando el mínimo exigido y nos va a impactar después en la rentabilidad o en otros factores. Densidad de siembra. 2 genotipos, 2 campañas, 2 tratamientos de densidad. 8 plantas por metro cuadrado y 5 plantas por metro cuadrado. Lo que vemos acá es que a medida que disminuye la densidad, el peso hectolítrico aumenta el valor. La tendencia es que aumenta este valor de calidad. Cuando vamos a índice de flotación, lo mismo, disminuye el valor, mejora el atributo de calidad. Vitrosidad se mantiene bastante constante cuando comparamos ambas densidades. Y retención en zarandas, bueno, aumenta el valor. Por lo que disminuir un poco la densidad de siembra nos permite asegurar una mejor calidad de grano. El mensaje no es, el concepto no es tenemos que ir al campo y sembrar 5 plantas por metro cuadrado en Zavalla porque vamos a estar perdiendo un montón de rendimiento, pero la idea es que cuando pensamos en elegir la densidad de siembra, no hay que someter el cultivo a altas densidades porque nos va a impactar en la calidad y eso va a ser un problema, por lo cual hay que ser precavidos cuando elegimos cuántas plantas por metro cuadrado vamos a estar sembrando. Resumiendo, acá tenemos las distintas prácticas de manejo. Fecha de siembra, dijimos que prácticamente no va a impactar en la calidad de grano. Fertilización es bien importante, hay que hacer un manejo agresivo, hay que fertilizar el maíz
para optimizar la calidad. Y densidad de siembra, hay que ser precavido. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el promedio de cada genotipo en varios ambientes y cuál es el valor de cada genotipo, cuál es el valor de calidad de cada genotipo. Cuando vemos todos los genotipos, en el gráfico se ve que todos los genotipos superan el mínimo valor exigido por la norma. O sea, están todos los genotipos aprobados la primera prueba, que es la de peso hectolítrico. Cuando agregamos flotación, ya vemos que hay dos genotipos que ya no pueden ser Flint. Ya hay un genotipo de Monsanto que tiene 36% de flotación contra los 25% que nos exige la norma, y uno de Pioneer que ya quedaron afuera. Ahora miren, cuando vamos a vitrosidad vemos que la mayoría de los genotipos quedan afuera. O sea, la mayoría de los genotipos no cumplen el mínimo del 92% que nos exige la norma. Acá vemos que un genotipo de rusticana, el NT426, lo alcanzó en su versión transgénica y no transgénica, el 1522, y la AK530 fueron los que sí los cumplieron. Hay algunos genotipos que están muy cerca, pero bueno, estos fueron los que lo cumplieron. Cuando agregamos zarandas, retención de zarandas, vemos que la mayoría de que únicamente dos genotipos cumplieron todos los atributos de calidad para molienda seca. Y encima, si le agregamos rendimiento, vemos claramente cómo los genotipos que mejor calidad tienen menor rendimiento. Y si nosotros vemos, por ejemplo, si comparamos el genotipo el de Cal 110, que fue el que más rindió, 14.000 kilos, y lo comparamos con el 1522, bueno, el 1522 perdió aproximadamente un 22%. El AK530 un 25%, pero bueno, lo importante acá es que en promedios los Flint rinden un 20% menos que los dentados, pero bueno, la comparación genotipo por genotipo es importante. Pues si siempre nos comparamos con el que más rinde, bueno, la merma va a ser un poco mayor. Por lo cual podemos concluir que la práctica de manejo de elegir el genotipo es algo bien importante. Finalmente, ya para ir terminando, ¿en qué ambientes nos conviene sembrar un Flint? Un poco estaba la creencia de que los genotipos Flint eran más tolerantes a estrés. Bueno, se hizo un experimento para ver eso. Lo que vemos acá es rendimiento en función de un amplio rango de índices ambientales. Y lo que vemos acá es que los materiales dentados rinden siempre más que los Flint y que esa diferencia es de alrededor de 1.000 a 2.000 kilos. 1.000 a 2.000 kilos en ambientes de 5.000 kilos y 1.000 a 2.000 kilos en ambientes ya más altos de 11.000, 12.000 kilos. Lo que vemos acá es que la diferencia en kilos por hectárea se mantiene constante a lo largo de un amplio rango ambientales, pero perder 2.000 kilos en un ambiente de 5.000 kilos no es lo mismo que perder 2.000 kilos en un ambiente de 12.000 kilos. Por lo cual, si lo llevamos a una relación porcentual, rendimiento Flint sobre Dent, en un amplio rango ambiental, vemos que a partir de este umbral de índice ambiental, vemos que el Flint rinde cada vez menos que el dentado. Es decir, en un ambiente de 4.000 kilos, el Flint está rindiendo un 60% que un dentado, mientras que cuando nos vamos a ambientes más buenos, más productivos, ya la diferencia se mantiene constante. Por lo cual, el Flint no tolera mejor el estrés que el dentado. Bueno, respecto a las conclusiones, es posible maximizar la calidad de grano en maíces sembrados en fecha tardía. Fertilizar es muy importante porque nos va a impactar en el rendimiento. Disminuir la densidad de siembra nos va a asegurar una mejor calidad de grano. Hay muchísima diferencia en rendimiento y calidad entre los genotipos Flint y dentados del mercado. Muchos no cumplen con el mínimo de calidad. Fuimos viendo cómo se iban quedando cada uno de los genotipos a medida que le íbamos agregando las variables de calidad. La elección de genotipo es una práctica de manejo bien relevante. Las mayores diferencias de rendimiento entre los genotipos Flint y dentados se observan en ambientes de peor rendimiento. Bueno, esos son todos. Y bueno, me gustaría agradecer al CONICET, que bueno, es el que me permite a mí investigar y estar hoy acá, a Kellogg's, Daxa, Codrigo, que nos financian los ensayos, Cotecna, que nos hace las mediciones de calidad, Cargill, ACA, Dreyfus y todas las empresas semilleras que nos aportan sus materiales para que los podamos testear, al Ministerio de Ciencia y Técnica, que también nos financian, y bueno, a todos los estudiantes que año a año nos ayudan en el campo y bueno, a todo mi grupo de trabajo que bueno, muchas gracias. Dejamos abierto el espacio de preguntas. Hola, buenos días.
Mi consulta es la siguiente. En un momento, en los gráficos, ¿Sí? expresás que un maíz Flint rinde un 20% menos que un maíz dentado. En el gráfico del índice ambiental, ¿qué variables tomás para considerar ese índice ambiental? Perfecto, sí. El índice ambiental se hizo, es de la publicación de Santiago Tamaño, que había un montón de tratamientos con bajo nitrógeno, baja densidad, alto nitrógeno, y se hicieron el promedio de cada uno de esos ambientes, o sea, considerando bajo nitrógeno como un índice un índice ambiental de bajo rendimiento, y así es como se fue construyendo. Son en función de los tratamientos que estaban en ese experimento. Sí, responde la pregunta. ¿Con cuántas aplicaciones se están manejando contra insectos en híbridos no MG? Perfecto, una buenísima pregunta. La verdad que hicimos 2 aplicaciones de Coragen y los maíces estaban increíbles. O sea, no hubo ningún problema. Aplicamos en B3 la primera y B6 la segunda, y la verdad que el Coragen funcionó impresionante y no hubo daños serios como para decir... Estamos hablando de maíces tardíos. De maíces tardíos, sí. Yo te iba a hacer justamente esa pregunta, porque la industria te exige que no tenga el material organismos genéticamente modificados. Perfecto. Sí. Entonces, ¿cómo manejás el tema insectos? Ya me lo respondiste. Sí, bueno, anteriormente con la introducción de los maíces transgénicos, un poco se facilitó ese asunto, pero hoy en día nosotros aplicamos Coragen y la verdad que no tuvimos ningún problema. La verdad que se puede hacer maíz Flint no GMO en fecha tardía sin problema. De ese ensayo en donde comparaste los más dentados, nosotros vimos que el 426, que lo sembramos nosotros, pero no sabíamos que había un BT, la sanidad nos llamó la atención. ¿Vos viste lo mismo? Y de los otros híbridos que probaste, Flint, si los viste más sanos que los materiales de punta, del Mythosporium te estoy hablando, precisamente. La verdad que no tuvimos ningún problema de enfermedades. Sí, el NT426BT rindió más que el NT426 no BT, pero de verdad enfermedades no tuvimos nada ningún problema. No aplicamos fungicida, no hicimos... ¿De qué zona estamos hablando? En Zavalla. Grave problema de aves en Zavalla, ¿no? Pero para el maíz Flint no pasó nada. Pero al sorgo sí, en los ensayos que tenemos de sorgo ahí ya se complica un poco más. Pero... Si está cerca del parque, en la facultad está. Sí, en la facultad. Sí, para el sorgo es un problema, para el maíz no tanto. ¿Alguna otra pregunta? Lucas. Las diferencias en humedad cosecha entre los distintos genotipos Flint, que es algo relevante. O sea, ¿son genotipos que todos se cosechan a la misma humedad o hay diferencias en humedad? Sí, hay diferencias en humedad. Es otro tema importante el de la humedad cosecha, que bueno, lo estamos trabajando para ver bien, o sea, qué genotipo llega, o sea, termina antes y tiene menor humedad, porque es importante. El tema del secado del maíz Flint no se puede secar de manera abrupta, porque si no se hace estrés crack en el grano y bueno, en el molino va a impactar. Pero sí, la verdad que lo tenemos ahí, lo tenemos que... Hay diferencias genotípicas entre los genotipos, pero nos falta esa parte. Pero bueno. Hasta matarme, Lucas, soy tu becario. No, para por ahí explayarte un poco en el tema de rendimiento y calidad. Si siempre es negativa la relación o si te parece que podría ser rota y podemos conseguir alto rendimiento y alta calidad. Porque esa es la pregunta que está... La frazada corta para mí. Perfecto, sí. Hoy en el mercado con los híbridos que mostré se veía claro que... Voy a poner la tabla.
que los genotipos que tenían óptima calidad molinera tenían rendimiento muy bajo. Y es algo raro porque debería poderse... el genotipo Flint tiene un poquito más de proteína. Y bueno, la proteína es la responsable de que el grano sea duro. Y es tan poquita la diferencia que hay entre un dentado y un Flint de proteína que supondría que se podría ver genotipos de alta calidad con alto rendimiento. Por ejemplo, el X8010 es un genotipo Flint que rinde muy bien, que está en una diferencia de 10% con el de Cal 7210, tiene una calidad muy buena. Y bueno, también estamos trabajando desde la facultad y en una población de híbridos de maíz, un montón de cosas, y vimos que existe, que se puede encontrar maíces con altísima calidad y muy buen rendimiento. Pero eso. O sea, en el mercado hoy en día, los que mejor calidad tienen están rindiendo muy poco. 11.000 kilos y 10.500 hay una diferencia. Quizás los productores pidan un sobreprecio mayor para estar tentados a tirarse a la pileta. Por eso el investigador no se preocuparía tanto por la calidad y más por el rendimiento, supongo yo. Sí, el productor que alcanza con los atributos exigidos obtiene una prima de $30 la tonelada y bueno, eso va a impactar en la rentabilidad. Quería preguntar si hay qué valores usaron de fertilización en alto nitrógeno sobre todo y si ven que hay alguna respuesta a momento de aplicación. Perfecto. Sí, los 3 tratamientos que mostré eran con los nitratos que había en el suelo. El tratamiento intermedio tenía 160 kilos de N y el tratamiento de alto N tenía 250 kilos, tenía un montón de nitrógeno. Nosotros en general lo aplicamos siempre antes de B6 y bueno, la calidad obviamente se impacta, pero también vimos que si fertilizás en floración la calidad puede aumentar. Pero bueno, fertilizar en floración ya es un poco más complicado. En los ensayos se ve y... Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a Lucas y nos despedimos de este congreso. Hasta el año que viene.